¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos a Palabras y Verdades, que hoy comienza un ciclo que todos los martes se va a dar por 10 minutos con la conducción de Leonardo Juárez, dentro de lo que es el programa Palabras y Verdades, en donde se llama Política de Precios y el Precio de la Política. Ese es el título de la columna de hoy. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias. Hay un poeta francés y filósofo de fines del siglo XVIII y mediados del siglo XX que irónicamente decía que la política es el arte de hacer que la gente no se meta en lo que le interesa. Y esto es un hecho de la realidad, porque en general la gente común, el pueblo común, traslada la importancia de la política a los poderosos, que hagan la política los políticos, que hagan política lo que saben, que hagan política lo que estudian, que hagan política los economistas, y lo ubica en un lugar vulgar, en un lugar de desprecio, es decir, en un lugar de la corrupción, en un lugar donde se enriquecen y no cumplen con sus promesas, ¿no? Eso se corresponde también con el artículo 21 de el artículo 21 de la Constitución Nacional que plantea de que no se gobierna sino a través de sus representantes, es decir, que el pueblo delega soberanía en sus representantes, y esa situación hace que la democracia argentina y la democracia latinoamericana, que se corresponden con esta afirmación, traten a las sociedades civiles como menores de edad, es decir, como que no han cumplido la mayoría de edad y por lo tanto tienen que delegar en los políticos, en los legisladores, en el Poder Ejecutivo, la soberanía. Esto hace que, por ejemplo, en las campañas electorales se propongan tal cosa y se hagan otra y no haya mecanismo de control y de mandato. Este es el efecto más notorio, pero hay otros efectos como es la discusión de los temas importantes, y este es el sentido fundamental de la columna de hoy, el precio de la política de precio y el precio de la política. ¿Cómo impactan los precios en los artículos de primera necesidad de Argentina y de Latinoamérica? Yo voy a dar algunos indicios rápidamente. En primer lugar, en el año 2011-2012 la caída de la producción en la zona norte del continente americano, Canadá y Estados Unidos, y más el aumento de la demanda asiática había hecho que la escasez de oferta de granos y de alimentos levante el precio de los alimentos. Hoy ya en el año 2014, con una superabundante cosecha de producción de alimentos por parte de Estados Unidos y la zona norte de América Latina, sumado esto al biocombustible, hace que no hayan bajado los precios de los alimentos. Es decir, el biocombustible actúa como un elemento que hace de una especie de Junta Nacional de Grano. Fíjese qué impacto concreto tiene en la economía local el hecho de que si se produjo una mayor cantidad de alimento en el extremo norte de nuestro continente, es decir, en Estados Unidos y Canadá, por supuesto crece la oferta y por lo tanto tendría que bajar el nivel de los precios. Eso no se hace porque Estados Unidos, que por ejemplo produce 300 millones de toneladas de maíz, manda la mitad, si del cuarto de la producción mundial, del 25% de la producción mundial de maíz, a biocombustible. Es decir, que el estómago de los pobres compite con los tanques de los vehículos, con el tanque de los vehículos, de los autos, por supuesto, o de otros componentes que utilizan comida, alimentos, granos, bioetanol o biocombustible, en el caso de la soja, biocombustible, en el caso del maíz y de la caña de azúcar, bioetanol, que compiten con los estómagos vacíos de miles de millones de personas que en el globo, que somos 7.000 millones, tienen dificultad de alimentar. En el caso de Argentina, un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, 5 millones tienen dificultad de alimentar. Es decir, que acá hay un hecho concreto. Cuando escasea la oferta, es decir, cuando en el año 2000, en la cosecha 2011-2012, de la zona norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, había producido menos alimentos, había crecido la demanda asiática y la escasez la contracción de la oferta y el crecimiento de la demanda hizo que suban los precios de los alimentos. Hoy, que ya hay reservas por 70 millones de toneladas de grano en el norte, en el año 2014, y tiene una cosecha muy abundante, no bajan los precios de los alimentos porque existe el biocombustible como un elemento que regula esos precios, ¿no? En este sentido, la Argentina sufre esto, es decir, no es el gobierno argentino el que fija los precios de los alimentos, no es el comerciante de la esquina de su casa que fija los precios de los alimentos, sino son las grandes cerealeras como Cargill, Continental, Decal, Nestlé, que manejan el negocio del globo y que por supuesto también manejan el negocio de la Argentina asociado a los supermercadistas. Entonces, un dato concreto para terminar:
Esto tiene que ver con usted. La producción a escala mundial de los alimentos y quienes manejan el negocio de los alimentos tiene que ver con el bolsillo concreto de los trabajadores, de las trabajadoras, de los desocupados. Si no hay posibilidad, si el gobierno nacional no construye una Junta Nacional de Soberanía Alimentaria que compre y le ponga precio a la producción agrícola argentina, que el precio de los alimentos, llámese, todas se producen a través de pellets o que tienen los aminoácidos, los crushing, los concentrados alimentarios, con lo que se producen los pollos, se producen los feedlots, la carne vacuna, y por lo tanto estamos hablando de la leche, de los quesos, de los yogures, es decir, una Argentina que produce alimento para 400 millones de habitantes tendría que democratizar el acceso a los alimentos, y eso es solamente posible si recuperamos la soberanía alimentaria, el control del comercio exterior de grano y también el control de los puertos por donde se negocia. Muchas gracias, y el próximo martes nos vemos con un tema muy interesante que se llama el petróleo y el gas en la geoestrategia mundial. Bien, yo para dar por terminada la columna de Leo Juárez tengo que decir entonces que el hambre no es hambre, sino es un problema político también. Vamos a un corte y después del corte estamos...